Sí. Estimados amigos, vamos a dar inicio a este seminario que ha sido convocado por la Universidad Austral de Chile, el Centro Ideal, RDT, la Red de Defensa de los Territorios, y la Federación de Pescadores Artesanales de Corral, que tienen el gusto de recibirlo. Y vamos a tratar temas importantes y lo queríamos, este seminario también lo hicimos en Valparaíso, en el Congreso. Las exposiciones que fueron de tal magnitud que trajo algunas repercusiones nacionales. En ese contexto, siendo yo uno de los expositores también en Valparaíso, no quise dejar de pasar esta oportunidad para que este seminario también fuera traído a Valdivia. Y hoy día lo tenemos en Valdivia. Espero que saquen las mejores conclusiones de las que aquí los expositores les van a exponer y van a entender un poco más también de la lucha que hemos dado los pescadores artesanales para que la famosa ley Longueira, la ley corrupta, la ley que nació del cohecho parlamentario, hoy día esté vigente. Y en ese contexto hemos estado detrás del año 2013 con la única posibilidad de revertir esta situación es anulando la ley Longueira. Y los motivos por los cuales se lo voy a hacer saber en mi presentación. Y hoy día nada más que no me resta que en este momento entregarle la palabra a quien en este rato va a ser la moderadora en este el primer bloque y esperando que asistan el resto de las personas que quedaron comprometidas en llegar. Muy agradecido y muchas gracias por venir. Muchas gracias, Gino Babestrelo, por sus palabras. Buenos días a todas y todas. Gracias por participar de este seminario, Patrimonio Común Amenazado, Maritorio, Patrimonio Común Amenazado. Queremos agradecer el apoyo en especial al rector Oscar Galindo y a su jefa de gabinete, Norma Huerta, por facilitar las gestiones necesarias dentro de la Casa de Estudio. A las distintas organizaciones que conformaron este equipo, a la FEPACOR, la Federación de Pescadores Artesanales de Corral, a la Red de Defensa de los Territorios de la Región de los Ríos, al Centro Ideal, en especial a su equipo de comunicación, y a la línea de sistemas socioecológicos marinos y costeros, a los expositores por estar aquí, al público presente, y en especial a los distintos pescadores artesanales y dirigentes que viajaron desde otras regiones para poder participar de esta conversación, a las autoridades públicas. Y comentarles que el objetivo de este seminario es reflexionar y discutir en torno a las problemáticas que afectan al maritorio nacional y regional en la actualidad. Por ser este un fenómeno complejo, es necesario hacerlo desde diferentes miradas que viven, interactúan y piensan el maritorio. Por lo mismo, este seminario se construye desde una mirada pluralista e interdisciplinaria, que incluye el enfoque científico de la pesca artesanal y desde la sociedad civil preocupada por el borde costero y sus recursos. Entonces queremos invitar a los expositores de esta primer mesa a iniciar las ponencias, ¿sí? Cada expositor va a tener 20 minutos, 5 minutos antes se les va a avisar, ¿sí? Para que vayan finalizando sus presentaciones, eso es porque el tiempo igual es acotado. También va a circular una hoja para que puedan hacer las preguntas pertinentes. Y al final de cada mesa los expositores van a tener 20 minutos para hacer una respuesta general a sus preguntas. En esta primera mesa va a estar la bióloga marina Niurka Navarro, el biólogo marino y estudiante de doctorado Carlos Arias, el presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de Corral, Gino Babestrelo, y la periodista e investigadora, autora del libro El saqueo del mar, Nancy Guzmán, que está por llegar. Muchas gracias. Se desconectó. No, más acá. Deme un segundito. Más acá. Ahí está. No. Se fue el HDMI. Ahí sí. Ahí está. Ya. ¿Le pasa al computador o no sé si se siente? Es que se desconectó acá. Sí. Ahí, todo. ¿Cómo lo amplio? Ahí agarró. Presentar falta la... Aquí está. ¿Cuál es la presentación? Niurka Navarro dice. Esta.
¿Se va a parar? Me es más cómodo. Ah, por el micrófono. No, entonces desde acá. Tranquilo, no, tranquilo. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Y bueno, primero quiero aclarar, no soy bióloga marina. Soy biólogo, sí. Trabajo más bien en la investigación de las ciencias biomédicas. Y el aporte tiene que ver con eso, con que cuando hablamos del mar, hablamos de la defensa del mar, estamos hablando precisamente de la defensa de un recurso nutricional para nuestra población. Y de ahí viene un poco el tema de mi presentación, como dice, peces ricos en omega 3 y proteínas marinas y su importancia crítica ante la pandemia de malnutrición en niños y adultos. Entonces, eso es un poco lo que queremos conversar hoy. Déjenme ver si esto, ¿para dónde funciona? ¿Con cuál es que...? ¿No? La tecnología me... Este es el puntero. Ahí estamos. Ya. Bueno, para hablar un poquito de nutrición, quería partir con esta imagen y ligarla al tema del que vamos a hablar, porque sin duda un elemento importante es que nosotros hemos cambiado nuestra nutrición desde cazadores-recolectores, donde nuestras dietas estaban principalmente contribuidas por lo que son los peces, vegetales, animales salvajes, y como elemento importante es que esta dieta nos proporcionaba aceites ricos en omega 3. Todos hemos escuchado hablar del famoso omega 3, ¿no? Y la evolución de nuestra nutrición pasó por periodos en los cuales, cuando nos convertimos en sociedades sedentarias, cambiamos nuestros hábitos, empezamos a alimentarnos más de cereales y empiezan a aparecer patologías de la desnutrición energético-proteica, para terminar hoy en día en una dieta elevada en grasas, en alimentos procesados, baja en alimentos del mar como los peces, rica como digo, en grasas saturadas, entonces el principal, y azúcares. Y ahí está en lo que estamos hoy en día. ¿Qué ha significado este cambio? Un cambio principalmente en el tipo de grasas. Vemos aquí grasas ricas en omega 3, a terminar en alimentos pobres en omega 3, pasando inclusive por un desbalance hacia lo que se llaman otro tipo de grasas, son las omega 6, y esto ha contribuido además, aparte que vamos a hablar un poco de la malnutrición, a un alto índice de enfermedades mentales asociadas a cambios en la composición de las membranas celulares. Y todos hemos oído hablar de los famosos neurotransmisores, la serotonina, la dopamina. Bueno, esas comunicaciones celulares se han visto modificadas por nuestros cambios de dieta. Ahora sí. Ahora creo que lo pillé. Ahí vamos. Entonces, al cambiar la dieta, entramos en el concepto del que queremos hablar, la malnutrición. Es decir, es un estado patológico por una deficiencia o un exceso de los nutrientes. Y cuando hablamos entonces de malnutrición, empezamos a hablar de la carga social, la carga económica entre la obesidad y la desnutrición. En los años 70, a nivel mundial, el gran problema era la desnutrición. Hoy en día sabemos que el problema es la obesidad. Y no es porque estemos comiendo mucho y qué bien empezamos a comer, sino que nuestros hábitos, más bien lo que nos llevó a un exceso de comidas procesadas, como les explicaba, de algunas grasas que no son saludables, y un desbalance en todos los elementos que realmente contribuyen a nuestra nutrición. En Chile tenemos que el 74% de la población es una población que tiene sobrepeso. Ya eso nos lleva a altos riesgos de padecer algunas enfermedades no transmisibles. Pero el 34% de la población mayores de 15 años tiene problemas de obesidad. Y ya ahí no es que hablamos de altos riesgos, sino que estamos hablando de una población enferma. Un problema con problemas
a nivel de neurológico, a nivel de diabetes, problemas cardíacos. Entonces, esta es la situación en la que estamos parados hoy en día por estos cambios nutricionales en nuestros hábitos y que sabemos que están influenciados no solo por una opción de hábitos de alimentación, sino que además por la restricción del acceso a aquellos alimentos que nos proporcionan los nutrientes necesarios. ¿No quiere avanzar? A ver. ¿No quiere avanzar? Ahí estamos. Entonces, cuando estamos, como les digo, estamos en un problema de nutrición y estamos hablando ya no de seguridad alimentaria, sino que estamos hablando de inseguridad alimentaria. Es un concepto que considera precisamente la vulnerabilidad de la población cuando no tiene acceso a una alimentación balanceada. Aquí estamos un poco hablando de lo que dábamos anteriormente, que eran los porcentajes de la población. ¿Y a qué nos lleva? Al costo. El costo por la malnutrición que tenemos en Chile, lo que significa los costos de licencias, de enfermedades, de ausencia laboral, están en alrededor de 500 millones al año de dólares, y equivale al 0,2% del Producto Interno Bruto. Todo esto mirado desde un concepto global, pero si nos vamos a lo concreto y a lo que estaba un poco puesto en el nombre, es decir, bueno, ¿qué pasa con la población? ¿Qué pasa con nuestros niños o con nuestros adultos mayores? Y partamos por los niños. Está comprobado a nivel estadístico de que a los niños que tienen menor nutrición, que pertenecen a los grupos de menores ingresos, tienen un menor rendimiento escolar. ¿Qué significa? Menor capacidad cognitiva, menor rendimiento escolar, mayor abandono de los estudios, en comparación con sus pares de los grupos más ricos de la población. Eso mirado desde la estadística. Ya mirado desde lo que es la neurociencia, se han hecho estudios en los cuales se ha estudiado a los chicos con menores ingresos versus los chicos por encima de la línea de la pobreza, y se han hecho estudios de resonancia magnética del estudio cerebral. ¿Qué se encontró? Que los chicos que están por debajo de la línea de la pobreza, esto es un estudio hecho en Estados Unidos, se observaba claramente una menor densidad de las conexiones cerebrales. Entonces esto dice, bueno, o sea, no solo estadística, sino que evidencias científicas donde hay un menor desarrollo cerebral. Y esta diferencia se observa además en los distintos sectores del cerebro. Vamos a pasar esto como rapidito, pero es importante, por ejemplo, el lóbulo parietal, que tiene que ver con la percepción, el lóbulo frontal, donde tenemos que ver con el desarrollo de la capacidad de planificación, y en el hipocampo también se observan deficiencias y tiene que ver con todo lo que es el desarrollo de la memoria. Por tanto, todo aquello que el joven está aprendiendo en la sala, sale de la sala de clase y no es capaz de convertirlo en aprendizaje. Entonces tenemos chicos con una seria desventaja en la sociedad para poder después desarrollarse en su periodo escolar. Por favor. Entonces, bueno, esas deficiencias que están evidenciadas por resonancia magnética se deben a deficiencias de los nutrientes: yodo, hierro, zinc, vitaminas, vitamina B y ácidos grasos omega 3. Aquí podemos ver entonces una imagen de resonancia magnética en un recién nacido, en un niño con una nutrición normal y un niño con desnutrición. Entonces ahí están parados nuestros jóvenes. Como les explicaba, todo esto ya con los aportes de lo que es la neurociencia, y uno de los déficits importantes es el omega 3 en general. El cerebro está constituido en un 60% de grasas. No es la misma grasa que tenemos acumulada en el resto del organismo,
Es una grasa constituida principalmente por estos ácidos grasos omega 3 que nosotros sabemos que podemos comprarlos en una pastillita, y eso es lo que estamos buscando, digamos, a través de las redes sociales, donde compro omega 3. Y hasta ahí vamos a ir luego a conectarlo con el tema que nos convoca, que es el meritorio. Aquí tenemos un cerebro que está en plena acción y, como les digo, donde el 60% corresponde a grasa y tenemos que el 10% de esas grasas están constituidas por estos ácidos grasos esenciales, como son el EPA y el DHA. La siguiente, por favor. Ahí. EPA, uno de los ácidos grasos esenciales. ¿Qué impacto tiene sobre la salud? Principalmente se ha demostrado que tiene impacto en patologías cardiovasculares. ¿Por qué? Porque regula los niveles de los triglicéridos. Produce una disminución del colesterol. Por ejemplo, controla, es un antitrombótico. Todos cuando vamos a edades mayores nos empieza a dar un poquito de susto por la dieta y el riesgo a hacer una trombosis, un riesgo de un infarto cerebrovascular. Entonces, todo esto está regulado, antiinflamatorios asociados a deterioro de la salud, asociados a patologías como el cáncer, asociados al envejecimiento. Por otro lado tenemos el DHA, que tiene impacto principalmente, y se ha comprobado su impacto a nivel neurológico. Tiene que ver con la fluidez de la membrana celular de las neuronas. ¿Y qué significa esto? Que tiene participación en una mayor conexión interneuronal, tanto de las neuronas como de las células gliales. Disminuye la apoptosis neuronal, es decir, la muerte programada de las células. Facilita el reciclaje de neurotransmisores, y lo que hablábamos al principio, tiene un impacto sobre patologías neurológicas y sobre patologías psiquiátricas. Favorece la comunicación química entre las células. Y entonces, ¿dónde tiene su gran impacto? A nivel cerebral y también a nivel visual. El 10% del cerebro, del peso seco del cerebro, está constituido entonces por este DHA. ¿Qué impacto tiene desde la bioquímica, que acabo de hablar del DHA, en los jóvenes, que fue por donde partimos hablando? Se ha visto que aquellos estudiantes a los cuales se les ha hecho estudios y se han medido los niveles de DHA en sangre, tienen un mejor rendimiento escolar, tienen una mayor capacidad de sociabilización y también del aprendizaje de la lectura y de las matemáticas. Facilita el reciclaje de neurotransmisores. Con esto entonces reforzamos la idea que presentaba al principio de que aquellos jóvenes pertenecientes a los sectores socioeconómicos más vulnerables están en clara desventaja con aquellos jóvenes de los sectores más ricos. Entonces estamos exigiendo, estamos hablando de las posibilidades que damos de educación, pero partimos por la cuna en la cual estos chicos están en clara desventaja. Ya un poco más avanzado en edad escolar, Rodrigo Valenzuela, un investigador chileno, ha hecho algunos estudios también comparando los niveles de DHA en sangre de jóvenes que han rendido la PSU. Y se ha encontrado que aquellos jóvenes que tienen mayor niveles de DHA en sangre también tienen un mayor rendimiento en la PSU. Entonces, estamos hablando una vez más de que aumentamos la brecha en nuestros jóvenes. Y si queremos hablar de desarrollo país, esa brecha tenemos que claramente acortarla. Nos vamos al otro extremo de la población, a los adultos. La vejez es parte de nuestro ciclo vital, ¿cierto? Todos vamos allá, algunos ya hemos llegado,
¿Y qué es lo que está pasando, digamos, a nivel neurológico con la vejez? Bueno, tenemos un declive de la función cerebral, tenemos cambios cualitativos y cuantitativos en la calidad de las neuronas, ¿cierto? Las neuronas, por un lado, van disminuyendo en número, pero también van disminuyendo en sus conexiones sinápticas. Gracias. Y, bueno, ¿esto qué significa? Que tenemos una población que vamos camino al deterioro. Aquí les traje una imagen, están precisamente las neuronas conectándose, y esto es lo que vamos perdiendo a medida que van pasando los años. Esto se debe, gracias, estas conexiones, a la fluidez que tiene la membrana celular de las neuronas. Y esa fluidez está dada por el tipo de ácidos grasos que forman la membrana celular, y principalmente por DHA. Entonces, ¿dónde tiene participación en relación al adulto mayor? En patologías como Alzheimer y Parkinson, donde se ha demostrado también que el consumo de DHA contribuye al mejoramiento de estas patologías, o al menos a disminuir su avance. Ambas patologías asociadas al envejecimiento. Entonces, DHA, omega 3, ¿dónde los encuentro? Gotitas, pastillas, cápsulas, endulzantes también, caramelos, pero nadie los busca en su fuente natural. Y aquí es donde conectamos, en el mar. Ahí es donde tenemos la principal fuente, y por eso cuando partimos esta ponencia, partimos con cómo hemos evolucionado en el tiempo de una dieta rica en productos del mar a esta dieta de productos procesados, ricos en grasas saturadas. Entonces, pensé que había sacado esta. Pasémosla nomás aquí un poco, cómo el mar significa salud. Algunos ejemplos, como participa en lucha contra el cáncer, previene enfermedades cerebrovasculares, y su comparación con otros productos cárnicos, como en proteínas. Tenemos proteínas de muy buena calidad en productos del mar, o sea, no solo en cantidad, sino que además en calidad proteica, ricos en minerales y, por supuesto, en grasas totales. No es un mayor aporte, pero sin embargo, en lo que es omega 3 lo encontramos en productos del mar, en los peces. Y el INTA dice, ¿por qué comer productos del mar? Bueno, proteínas de alto valor biológico, hierro de alta biodisponibilidad, minerales, vitaminas, bajo en calorías y alto en omega 3. Esta imagen, inclusive la anterior de comparación con las carnes, se las traje de algunos programas que se desarrollan en Perú, donde se promueve ampliamente el consumo de productos del mar. Ellos han hecho trabajos con los colegios, en poblaciones de la sierra, promoviendo el consumo de productos del mar. Y aquí tenemos entonces algunos productos como la anchoveta, donde tiene 2.4 gramos de omega 3 por cada 100 gramos de pescado, el pejerrey 1,1. Entonces, efectivamente, aquí tenemos la fuente de omega 3. De todo lo que yo les hablé al principio, las evidencias científicas del valor del omega 3, ¿dónde está la fuente? ¿Cuál es la idea de incentivar y, una vez más, rescatar la importancia del omega 3? Hablamos de la educación, y aquí tenemos entonces el círculo de la pobreza. Hablamos de la malnutrición, que es el concepto de esta presentación. ¿Y de dónde partimos? De una madre malnutrida. Si tenemos una madre malnutrida, vamos a tener un niño con deficiencia ya en sus capacidades cerebrales, con un cerebro malnutrido. Y indudablemente este chico va a tener un bajo rendimiento si no abandona la educación, y si es que llega a completar su ciclo educativo, indudablemente va a ser un niño que va a tener desventajas. Y vamos a tener finalmente un adulto
con malos, que tiene una base alimenticia desfavorable. Y si este chico no abandona, esto se abandona los estudios, y si no abandona los estudios, va a tener bajos rendimientos, por tanto va a tener bajas posibilidades de acceder a la educación superior, bajas probabilidades laborales, bajos niveles de ingreso, y continuamos entonces alimentando el ciclo de la pobreza. ¿Qué queremos hacer? Queremos revertir, o sea, invertir en nutrición cerebral, o queremos invertir en harina de pescado. Queremos invertir, y que la otra vez conversábamos un poco con Gino, yo digo, a ver, ¿qué vamos a invertir? ¿En cuota marina o en cuota de nutrientes? O sea, creo que es importante que incorporemos este concepto en cuota de nutrientes para nuestra población. Eso es lo que hay que defender cuando defendemos la cuota en el mar. No es solo una fuente laboral, y es lo que tienen que entender. Es una fuente nutritiva, una fuente de alimentación que nos va a permitir revertir esa imagen que puse al principio, que en algo nos equivocamos, devolvámonos. No, lo tenemos aquí al frente, lo tenemos en nuestro mar. Somos un país con un borde costero que somos el quinto en el mundo y vivimos de espalda al mar. Disculpe, señora Niurka, el tiempo ya... Perfecto, acabó. Muchas terminamos. gracias. Solo llamarlos que en 2 días más es el Día Mundial de la Nutrición. Eso nomás. Gracias. ¿Está bien ese? Sí, ese funciona. Seguimos con Carlos Arias. Esto no funciona para arriba ni para abajo. Sí, ¿de qué problema? Sí. Ya me decía, ¿avanza o no avanza? No, no avanza. Ya. Ah, mira, si avanza ahora. Ya, pero volvamos. Ya. Hola, muy... Disculpe. Hola, muy buen día a todos y a todas. Mi nombre es Carlos Arias Melgarejo y, bueno, soy licenciado en Biología Marina. Pero hoy en día me gustaría hacer una presentación un poco más reflexiva, más que, o sea, también desde el ámbito profesional, por supuesto, pero bien y bastante reflexiva desde mi ser como ciudadano y habitante de este territorio. Entonces, de este territorio Valdivia y de este territorio también planeta Tierra, ¿no? Bueno, la presentación se llama así: administrar la biodiversidad marina, una labor compleja, colectiva y posible. Voy a tratar de pasar por todos los conceptos que aparecen en la presentación y finalmente tirando una bomba para algunos respecto de por qué puede presentar una posibilidad que al menos yo creo y abrir una discusión al respecto. Ya, comienzo entonces. Me voy a poner el reloj para estar atento. Y ya. Bueno, es de todos sabidos que nuestro planeta, llamado Tierra, en realidad tiene un 70% de océano y solamente un 30% de tierra, por lo tanto, es nuestro planeta océano. Nosotros desde tiempos inmemoriales siempre hemos estado atentos, mirando y hemos vivido relacionados con el mar. En este territorio existe evidencia de que al menos hace 6.000 años atrás la gente de este lugar ya consumía especies marinas y de eso se alimentaba. Entonces tenemos una relación intrínseca con la alimentación, como decía Niurka delante, con el océano. Entonces, bueno, hemos avistado y mirado siempre, el océano siempre ha sido un objeto de entusiasmo, un objeto, además de alimentación, un objeto de
deseo y de discusión entre las sociedades humanas, ¿no? Ahí quise poner una frase de Pablo Neruda porque dice: necesito del mar porque me enseña, ¿no? No sé si aprendo música o conciencia, ¿ya? Como les decía, quiero pararme desde mi ser ciudadano. Entonces, bueno, administrar la biodiversidad marina. Necesitamos despejar un poco los conceptos. ¿Qué es lo que es la biodiversidad? ¿A qué se refiere? Y en realidad es la diversidad biológica, que ahí existe, pongo los 5 reinos: el reino Monera, el reino Protista, el reino Animalia, el reino Fungi y el reino Plantae, que todos ellos están presentes en el mar, cada uno representado por distintas especies, cuya especie nosotros lo denominamos como la unidad básica de la caracterización o de la división biológica, que podemos estudiar ya sea dependiendo su nivel trófico o dependiendo su función ecológica. Desde la ecología, desde la biología, nosotros trabajamos a través de índices bióticos que nos permiten estimar abundancias, que en el fondo es cuántas especies en un área, y diversidad, que son las principales, que es qué especies existen en un área. A partir de eso, los biólogos trabajamos caracterizando los ecosistemas y comparándolos, ¿no? Haciendo caracterizaciones comparativas donde podemos definir lugares que tienen una alta abundancia pero poca diversidad, o lugares donde existe una mayor diversidad pero la misma abundancia, y aquí hay lugares donde existe la misma abundancia pero distinta diversidad. Eso es lo que quería plantearles en el fondo, como de las diferencias que existen y cómo esta diversidad biológica se puede enmarañar o se puede estudiar y cómo la estudiamos. Ahora, en el mar, ¿cierto? Esta diversidad biológica está distribuida desde las zonas costeras hasta las zonas abisales, donde hay 6.000 metros de profundidad en las zonas más profundas, y desde la zona intermareal. En cada una de ellas existen especies, unidades básicas de división biológica, que tienen distintos niveles tróficos, ya sea si son heterótrofos o autótrofos o heterótrofos, y tienen distintas funciones ecológicas, que ya sea como captar CO2 y generar biomasa, o reciclar biomasa y ponerla de nuevo en resuspensión hacia las zonas más profundas. Desde las zonas más profundas hacia las zonas más costeras. Entonces, la imagen lo que quería plantear es que tenemos una enorme biodiversidad, una enorme diversidad biológica por la cual preocuparnos, y cada una tiene distintos niveles tróficos y nos afecta de distinta manera. En este sentido, lo que me gustaría poner en razón es especies como, por ejemplo, Alexandrium catenella, que es una microalga tóxica que afecta al ser humano y por lo tanto es un problema de salud pública y se transforma. Tienen distintas formas de administrarse por ejemplo, los peces y las pesquerías, siendo cada una especie, y tienen distintos niveles tróficos, por lo tanto también tienen distintas funciones ecológicas y son especies claves dentro de nuestra sociedad, ¿ya? Como habitantes de los distintos territorios. Ahora, voy para adelante. Ahora, ¿por qué administrar? ¿A qué se refiere el administrar de esta biodiversidad? Algo importante en esto, y es por esto que estaba planteado, es que la biodiversidad está en distintos compartimentos, como lo ven ahí, y por lo tanto está enlazada necesariamente, como lo señalaba anteriormente, necesariamente la biodiversidad está enlazada a un espacio territorial, a un área, a un espacio delimitado, ¿ya? Entonces no es que aparezca y que sea ahí nomás, sino que lo que hay aquí es distinto de lo que hay acá, y así por lo tanto
la biodiversidad está enlazada necesariamente con los espacios, con el espacios territoriales. Entonces eso, y ahí está donde se vincula, va para adelante, va para atrás, ahí va, con la gobernanza, y por qué administrar la biodiversidad marina y por qué no administrar el territorio marino. Entonces, la gobernanza o la administración está referida a ese término gobernanza. Quise poner este modelo, que es el modelo más utilizado, que es el DEPSIR, donde existen usuarios que generan una presión sobre un espacio. Esto cambia el estado del lugar, ¿cierto? Basado en la biodiversidad, genera un impacto, y ese impacto tenemos que responder de alguna manera como sociedad, ¿cierto? Quienes toman y tomamos las decisiones para poder revertir el impacto, cambiar el estado, disminuir la presión y transformar los usuarios para que podamos seguir utilizando el espacio costero o utilizando los espacios marinos de manera apropiada y sustentable. Ahora, cuando hablamos de espacios marinos en el planeta, podemos dividirlo en dos, o al menos me parece dividirlo en dos componentes o partes importantes vistos desde la distancia a la costa, y uno de ellos, y lo voy a poner aquí, que tiene que ver con los océanos profundos o los océanos que están fuera de la jurisdicción nacional, que ya están regulados por la Convención del Mar, la Ley del Mar, ¿cierto?, de 1982, donde se define que todos los océanos fuera de la zona económica exclusiva de los países es un patrimonio común de la humanidad, y ahí se vincula también con con el nombre del mismo seminario, ¿no? Entonces, esta Convención del Mar de 1982, firmada por 168 países, nos señala que el mar fuera de la zona económica exclusiva es un patrimonio común de la humanidad, y por lo tanto tenemos que administrarlo para todos y todas. Lo que ven en amarillo son concesiones de minería submarina que ya existen, donde si los contamos hay 27 contratistas que estos ya están en periodo están a punto de pasar al periodo de explotación. Entonces eso es una realidad. Pero yo quiero principalmente centrarme en lo que es el país, ¿cierto?, donde el Código Civil antiguo de 1856 lo señala que es un bien nacional de uso público, o sea que también es de todos y todas. El mar adyacente, que sería el mar territorial, y eso nos lleva a, en este tema de ser de todos y... Hola, buenas. Muy bien. En esto de ser de todos y de todas, de la comunidad, existe un trabajo muy conocido que es el de Harding de 1968, que se denomina la tragedia de los comunes. Y la tragedia de los comunes no es otra cosa que, como es de todos, no es de nadie, entonces mejor privaticémoslo para que sea de alguien, porque la administración es mucho mejor, ¿ya? Y ha sido uno de los grandes preceptos por qué se privatizan los espacios comunes. Ahora, ¿cuál es la realidad de Chile dentro de la administración marina? Aquí solamente una normativa, y esta es la parte compleja, ¿ya? Esta es la parte de la complejidad de la administración. Tenemos una serie de normativas que se han ido creando, parto por las concesiones marítimas, que fue un decreto de fuerza de ley de 1960, después la Ley General de Pesca y Acuicultura del año 89, que aquí aparece, no sé, está involucrado Cernapesca, Subsecretaría de Pesca. En esta normativa se define quiénes son los pescadores artesanales, quiénes son los pescadores industriales, definidos solamente por un tamaño y por el tamaño de la lancha y por el tamaño del tonelaje. La Ley General de Bases del Medio Ambiente, que crea el servicio, hoy día el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, antes el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y ahí involucra a todos los órganos de administración del Estado competentes con una evaluación ambiental según el proyecto que sea. Por lo tanto,
esa es la complejidad que existe de que son todos los órganos de administración del Estado los que están también involucrados, además de la sociedad en su conjunto, en la administración de la costa y de lo que puede suceder en las zonas costeras. Aquí hay un caso bien importante que son las áreas de manejo y extracción de recursos bentónicos, porque justamente va a ser parte desde la premisa de la tragedia de los comunes, donde la fiebre del loco y otros sucesos llevaron a que estudios científicos demostraran que, excluyendo al ser humano de los espacios costeros, la biodiversidad tenía una recuperación. Eso llevó a esas áreas de manejo de extracción de recursos bentónicos, que es una súper buena medida para las especies, pero sin embargo también excluye harto a la gente que no pertenece ni a una federación, ni a un sindicato de pescadores, ni tampoco a una asociación de pescadores indígenas, que son quienes pueden acceder a la administración de las áreas de manejo. Después está la Política Nacional de Uso del Borde Costero, que hace una zonificación de los espacios y una definición de uso preferente. Y a partir de la creación de las áreas de manejo se inicia un proceso de trabajo entre las comunidades de pueblos originarios y el Estado, que termina en la ley EMPO, porque aquí en las áreas de manejo quedaron fuera y terminan siendo ellos mismos en un trabajo legislativo bien interesante, en la ley que crea los espacios costeros marinos de pueblos originarios. El año 2009, eso fue el año 2008, el año 2009 se crea, se ratifica el convenio 169, que viene a reafirmar esta ley de base. Entonces, la diapositiva lo que quiere mostrar, y no lo quise poner en un diagrama, porque al final eso termina siendo como un horrendo grama, como lo define un teórico, de que las flechas van hacia todos lados y tenemos un montón de organismos de administración del Estado involucrados en la administración, pero me gustaría hacer un poco más énfasis en cuáles son nuestro rol de nosotros como sociedad civil. Tenemos organizaciones comunitarias, ¿cierto? ONG, existen sindicatos de pescadores, existen de comunidades indígenas, pero también estamos nosotros como sociedad, que la persona que maneja el colectivo o cualquiera otro de los seres que habitamos los distintos territorios, también estamos... ¿Se desconectó? Bueno, no pasa nada grave. No pasa nada. Ya. Todos los seres que estamos involucrados, ¿cierto? Y Niurka lo dijo muy bien, en que estamos involucrados por una de las razones, es porque es una fuente de nutrición, el mar. Entonces después están las universidades, los centros de investigación, también está la industria y la administración del Estado. Tampoco quise ponerle flechas a eso, porque ya saben que algunas de estas flechas son mucho más fuertes y otras son mucho más débiles, ¿no? En términos del vínculo que puedan tener entre ellas. Pero al final todos juntos, todos en general, somos de manera colectiva, usamos y tenemos beneficios respecto de las funciones o servicios ecosistémicos que nos prestan las zonas costeras y el mar en general. Entonces lo que se plantea es que a partir del conocimiento que tenemos como sociedad civil y la fuerza que podemos tener nosotros, y asumiendo el rol que nos cabe en la defensa del mar como espacio de nutrición, espacio recreativo, generar esto, ¿no? Que el conocimiento ojalá sea la base de las políticas públicas para que finalmente se genere una administración marina apropiada y sustentable para todos y todas. Ahora, esto es lo mismo que presenta Niurka, o no es lo mismo, sino que este es una base. ¿Por qué? ¿Cuál es el principal servicio ecosistémico que nos presenta el mar? Es este, no hay otro. Es alimentación. Es alimento y no es cualquier alimento. Es alimento de buena calidad, alimento nutricional, y lo necesitamos. O sea, acabamos de ver una exposición de por qué lo necesitamos, incluso en términos médicos, ¿ya? Entonces este es nuestro principal, vínculo que tenemos con el mar. Y bueno, ya me dicen que me quedan solo 5 minutos, entonces voy a presentar cortamente un trabajo que me parece súper interesante, que salió desde este territorio. Y miren lo que pasa aquí.
respecto del uso, lo que hace esta, y además que trabajan dos profesores de esta universidad en el trabajo, Carlos Moreno y Sandro Mulso, y esto es desde Bahía Maiquillahue hasta la zona de Yanquihue, aquí está el Golfo de Ancud, y lo que hacen en distintas áreas de manejo, recogen los locos y evalúan el porcentaje de foronios, poliquetos, cirripedios, bivalvos en la concha de los locos, y lo que ven es que y el porcentaje de plantaciones, ¿ya? El porcentaje de plantaciones, mientras más oscuro hay mayor plantaciones, y donde está más oscuro son donde las conchas de los locos están más llenos de foronios, poliquetos, vernáculos, tienen menos contenido de lípidos y proteínas, y por lo tanto el peso también varía. Y esto es solamente una relación en torno al uso de suelo, ¿ya? Entonces esto también le da importancia a cómo el manejo de cuencas que podamos tener nosotros como sociedad también influencia en el tipo o la calidad de nutrientes que nos estamos alimentando. Ahora, existen herramientas, como les decía anteriormente, normativas, y esta es la propuesta de zonificación, macrozonificación de usos preferentes del borde costero, que viene desde la Política Nacional de Uso del Borde Costero del año 95, y esta es la propuesta que existe para la región de Los Ríos, y la presento simplemente por un par de cosas interesantes, como la zona de conservación y manejo de la biodiversidad marina, que está ahí, es el Bahía Maiquillahue. Aquí hay una zona de interés para conservación de humedales. Esta es una zona de interés indígena que fue definida y puesta también ahí en esa zonificación que viene desde aquella política. Y eso nos salta a dentro del posible, ¿no? Y esta es la bomba que les decía al principio, porque desde mi punto de vista la creación de esta normativa, que además tiene un tremendo proceso legislativo por parte de las comunidades indígenas, que no es una ley que se le ocurrió al Estado solamente, sino que fue una necesidad planteada desde las comunidades indígenas, y lo trabajaron y lograron sacar una ley bastante interesante en términos de resguardar el uso consuetudinario para mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero. Ese es el artículo 3 de la ley, ¿no? Una vez que una comunidad pueda obtener acceso, o sea, pueda obtener un espacio costero marino de pueblo originario, dentro de la tramitación del ENCPO, después de un año tiene que presentar un plan de administración y un plan de manejo en caso de que se haga extracción de recursos hidrobiológicos, de acuerdo a los artículos 9 y 10 del reglamento, ¿cierto? ¿Y qué dicen esos artículos? Y con esto concluyo, para dejar planteada la bomba, digamos, de la ENCPO, que ha sido bien demonizada esta ley, pero en realidad creo que es una ley que podría permitirnos como sociedad efectivamente proteger, porque es lo que propone la ley. No está hecha para otra cosa, para proteger los usos que se realizan y no para degradarlos. Entonces, pero una de las cosas interesantes del reglamento en el caso del plan de administración es que tienen que incluir, las comunidades tienen que incluir en la administración las actividades a desarrollar por usuarios que no sean de la comunidad o de la asociación de comunidades signatarias, y además deben individualizarse esos usuarios, las personas naturales u organizaciones deben indicar la periodicidad del uso que realizan. Y en el caso de que se realiza extracción de recursos hidrobiológicos, tienen que generar un plan de manejo. Y ese plan de manejo debe velar por la debida conservación de los recursos y del medio ambiente. No tiene otro objetivo el plan de manejo de esas especies, debiendo adoptarse todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas en el medio. Entonces a mí me parece, por ejemplo, para hablar de un tema bien concreto, y con esto finalizo, y real en este territorio, a través de estos planes de manejo, por ejemplo, podríamos pedir que no se pueda capturar la sardina cuando tiene huevos en este territorio, que es un problema que no hemos podido resolver hace más de 15 años. Y cada vez que se abre la veda para la sardina, siempre tiene huevos. Y a través de este tipo de propuestas, donde tenemos que generar un plan de manejo entre todos los usuarios, sin excluir a nadie,
y donde la finalidad no es otra que la debida conservación de los recursos y del medio ambiente, igual como se hace a través de los planes de manejo, donde se han cambiado, por ejemplo, la veda para algunos recursos en la bahía de Ancud para la Navajuela, porque se reproducía después y fue cambiada porque no puede ser a nivel nacional. Esta podría ser una herramienta que nos permitiría, por ejemplo, ese tipo de medidas. ¿Ya? Y con eso, Bomba, finalizo. Muchas gracias. Bueno, queríamos saludar, bienvenida Nancy Guzmán por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Bueno, espero que haya llegado bien. Bueno, ahora va a hablar el presidente de la FEPACOR, Chino Babestrelo, y luego va a pasar usted también con su exposición. Muchas gracias. ¿Esa no? Sí. ¿Presentación, Marita? Sí. ¿Y esta presentación la tiene aquí? No. Bueno, bueno, mi presentación, tal como lo decía el programa, es ¿por qué debemos anular la ley Longueira? Y es básicamente lo mismo que presenté en Valparaíso en el Congreso, adelante de los parlamentarios, que hoy día a este seminario también fueron invitados. Y como ustedes ven, no hay ninguno, porque no les interesa. Y no le interesa básicamente porque los parlamentarios, yo no digo de mi región, por los parlamentarios, gran parte de ellos recibieron dádivas de la industria para lograr que esta ley, la ley 20.657, la mal llamada ley Longueira, hoy día esté vigente. Y es que hoy día, tanto como lo han explicado los expositores anteriormente y lo que hablamos en Valparaíso, estamos en una crisis más que personal. Los recursos hidrológicos se están acabando. Si ya pasaron la etapa de la sobreexplotación, por una mal política pesquera, porque una ley así lo dijo. A nosotros como dirigentes de la pesca artesanal no se lo recibió ninguna indicación en esta ley cuando se estaba tramitando. Por lo tanto, aquí, si hay algún responsable, son directamente los parlamentarios que ya no están algunos, pero todavía quedan en el Congreso. Y es por eso que inclusive hoy día que ya tenemos un proyecto de ley que busca anular la ley Longueira, la 20.657, todavía no se pueda discutir, o sea, no se pueda votar en la sala, teniendo que el presidente de la Cámara de Diputados es de nuestra región. De hecho, tiempo atrás ni siquiera me dejó ingresar al Parlamento, donde entran los dirigentes a entregar las indicaciones para entregar las mejores alternativas para que los parlamentarios puedan hacer una mejor ley. Y antes de empezar la presentación, que esto es como introducción, quiero asumir que esto lo va a hablar la Nancy. Ella es la escritora del libro Saqueo al Mar. Y acá yo les sugiero que lo lean. Seguramente afuera va a estar la gente de la editorial tratando de vender este libro. Les sugiero que lo compren. Lo compren porque básicamente acá está todo sobre la ley Longueira, cómo se tramitó. Y no solamente la ley Longueira, de mucho antes, la ley 19.713, la ley que creó Ricardo Lagos, donde se le entregaron en propiedad a los armadores pesqueros las cuotas de pescado, las cuotas de los recursos. Las cuotas que hoy día lo fijamos solamente en el tema económico, no lo fijamos en el tema de consumo, de lo que las proteínas que nosotros necesitamos. Necesitamos solamente el tema económico para poder ganar. ¿Cuánto gana más lucas gana un empresario? Y no importando si los recursos se sobreexplotan o se colapsan. Eso no importa. Lo que importa es el negocio. Porque el negocio, mientras sea negocio y genere utilidades, los viejos van a hacer exterminar los recursos. Dejan de existir los recursos, los viejos van a vender sus barcos, sus empresas, van a cancelar a los viejos, van a invertir en la celulosa, en la forestal, en la minería. ¿Y los pescadores artesanales qué? Eso siempre. ¿Y los pescadores artesanales qué? ¿Qué vamos a vender? A nuestros hijos. Si nosotros hemos sido pescadores toda la vida. Es más, siendo yo no católico, los pescadores artesanales es un oficio ancestral. Pedro fue el primer pescador artesanal según la Biblia católica. O sea, estamos más de 2000 años en la tierra como pescadores artesanales.
Y hoy día a esta industria pesquera que quiere exterminar nuestros recursos, no le doy, le regalo 70 años. Y hoy día los recursos por esta ley maldita tienen la mayoría de los recursos hidrológicos en su poder. Y por eso necesitamos anular esta ley. Y no es que queremos anular porque es un tema político, es un tema de moral, es un tema de poder sentirnos bien nosotros mismos como parte de esta república. Este país no se merece tener una ley de la república corrupta. A eso quiero apelar. Y por eso nosotros hemos llevado un montón de actividades que dentro de esta exposición le voy a mostrar. Por eso le sugerí que vieran este libro, que es muy importante, que entre parece hay mucho que tiene que ver con el juicio que se está llevando a cabo contra el Cartel del Norte, que básicamente en el tema judicial se llama el tema del caso Corpesca, donde en el caso Corpesca nosotros, como Federación de Pescadores Artesanales y la Federación, ¿dónde está mi amigo Rubén Casanova? Ahí está mi amigo Rubén Casanova. Y con Rubén Casanova, que es el presidente de la Federación de la Fede Sur de San Juan de la Costa, somos las únicas dos organizaciones sindicales del país que estamos querellados contra los sinvergüenzas corruptos de la Corpesca y contra los dos parlamentarios que hoy día están siendo procesados por corrupción cohecho. Y eso va a ser el insumo que realmente necesitamos, porque muchas veces los parlamentarios dicen, pero ¿cómo vamos a anular una ley porque hay un parlamentario que recibió dádiva de la industria? A ver, perdón. O sea que una ley se puede anular no porque es 1 o 50, porque esta no es cualitativo. O sea, perdón, no es cuantitativo, es cualitativo. Hoy día, aunque un parlamentario haya recibido dádiva de la industria para poder favorecerla, para poder otorgar una ley, eso es cohecho, y cohecho es un delito. Y se paga con cárcel. Permiso, vamos. Entonces, bueno, ahí en esta lámina fue tomada el día 6 de enero del 2016, fue cuando se ingresó a la Secretaría del Congreso el proyecto de ley que busca anular la ley 20.657, la mal llamada ley Longueira. Ojo, y aquí me voy a detener un poquitito nomás. La ley, nosotros pedimos que se anule la ley Longueira. La ley Longueira es la ley 20.657 que vino a modificar la ley de pesca, que es la 18.892. Nosotros nunca hemos dicho que se anule la ley de pesca. Decimos que se anule la ley corrupta, la ley que nació el cohecho, la ley 20.657. Eso. Porque todos dicen, ahora ya no, ya porque saben que no tienen mayoría tampoco. Dicen que no se podía anular porque quedaríamos en el limbo y volveríamos a los tiempos atrás cuando existía la carrera olímpica. Falso. Nunca hemos dicho que se anule la ley de pesca, la 18.892. Por lo tanto, si bien es cierto, se va a anular una ley que eventualmente es la corrupta, eso no quiere decir que se va a anular mañana cuando se diga se anula esta ley, porque seguramente va a salir con un artículo transitorio que diga esta ley va a dejar de funcionar el año 31 de diciembre del año 2022. Y desde aquí a que se anule al año 31 de diciembre del 2022, van a tener los parlamentarios de poder trabajar en una nueva ley de pesca. Pero una ley moderna, que estemos todos, que sea participativa, donde democráticamente, como este país, se pueda discutir un proyecto de ley, donde todos los actores que tengan injerencia en el sector tengan la participación, no como la ley Longueira, que fue hecha y confeccionada entre cuatro paredes. Este proyecto, ¿por qué busca anular la ley 20.657? La mayoría de Longueira entró con... Dale un poquito más, porque ya lo dije. Dice que el 15 de enero del 2019 ingresó a la Comisión Pesca y Agricultura de la Cámara de Diputados. El 15 de marzo del 2019 se vota para legislar en la Cámara de Diputados, o sea, en la Comisión Pesca, en particular y en general por 10 votos a favor y 4 en contra. Luego habíamos saltado una lámina que en definitiva que también se aprobó en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde estuvo durmiendo 3 años este proyecto de ley, que bueno, por la presión que tuvimos acá y con cambio de presidente de dicha comisión, logramos que se discutiera y se aprobara también en esa comisión, donde se votó por 7 votos a favor y 1 en contra, porque la derecha en sí en bloque se salió de la sala, ¿sí o no, compañero? Bueno, el 15 de marzo se votó en la Comisión de Pesca y obviamente el 19 de marzo pasó y quedó a la espera de ser votado en la sala de la Cámara de Diputados, donde hasta el día de hoy no se pone en tabla.
Y si bien es cierto, hoy día raramente aparece un seminario de las 40 horas, que nosotros lo apoyamos, obviamente, porque somos, a pesar que no tenemos los contratos de trabajo que tienen el trabajador común y corriente, la apoyamos, porque obviamente que va en beneficio de las personas, va en beneficio de la familia. La familia para nosotros es un acto importante, y en ese contexto lo apoyamos. Pero raramente hoy día aparece un seminario de esas mismas características, hoy día, al mismo día, a esta misma hora, donde a esta sala estaban convocados un montón de dirigentes sociales y gremiales. Gracias a Dios hay un dirigente acá de varias entidades gremiales, que le agradezco que se hayan quedado, pero sí van a poder participar un rato más con ellos también. Entonces, el 4 de abril de 2019, este proyecto de ley ya estuvo en tabla, pero estuvo en el número 10. Pero como ustedes saben, en la sala ve 1 o 2 puntos de la tabla para poder discutirlo en la sala. Bueno, aquí está el número 10, por lo tanto, como ustedes pueden comprender, no se dio. La última vez que estuve con el señor presidente de la Cámara de Diputados, señor Flores, estuvimos con la diputada Camila Roja. Y la diputada Camila Roja le informó que ese proyecto hoy día está en el puesto número 24. 24. ¿Saben ustedes cuánto está ahora? Porque ahora lo que se va a ver va a ser el proyecto de las 40 horas. Pero el proyecto de 40 horas no es que nosotros lo desaprobamos, lo apoyamos. Pero se va a ver ahora, el 23 de octubre. Y el proyecto de ley de la nulidad que está del 19 de marzo, esperando para ser votado por la sala, no se va a ver todavía. No se va a ver. Y eso que nosotros, como Coordinadora Nacional por la Dignidad de la Pesca Artesanal, hemos entregado cartas a todos los parlamentarios, jefes de bancada de la oposición y de la nueva mayoría, para que, no más que presiones, sino que para que el presidente le ponga en tabla este proyecto de ley, que eso es importante no solamente para los pescadores artesanales, sino que es importante para el país. Por favor, entiendan, la expositora anterior lo dice, nosotros estamos malnutridos, no desnutridos, estamos malnutridos, porque estamos comiendo de mala manera. Y la mejor manera es poder comer esta especie que tiene la mayor cantidad de esos grasos que son muy buenas para la salud. Es más, esto está fuera de contexto, pero solamente, ojalá que algún día un científico pueda corroborar lo que yo digo, ¿no? Difícil, pero nunca está de más. Perú come casi 2 veces la cantidad de pescado y marisco en su dieta por persona. Japón come algo así como 47, 50 kilos per cápita de pescado y marisco. Chile, el 7 kilos per cápita. ¿Cuánto crece Perú? Siempre Perú ha crecido el doble. Japón hace 50 años estaba en el suelo por la famosa bomba atómica. Hoy día, ¿quién es Japón? Una de las primeras potencias mundiales. ¿Y cuánto pescado y marisco comen los japoneses? Casi 50 kilos. ¿Y nosotros? El 7 kilos por per cápita. Es un interrogante que le pongo a los científicos. Ahí hay algo que escudriñar. Si no es, para mí es lo que yo la teoría, lo que la práctica me ha enseñado. Pero también se puede comprobar científicamente. Eso le dejo lanzado ese interrogante. En agosto del 2014 ingresamos al 4º juzgado de Santiago una querella que busca hacernos parte de esta querella buscando a los responsables y quien resulta responsable por los delitos cohechos en la ley de pesca. Después de mucho bregar, está hoy día ya empezó el juicio oral, que ya llevan como 4 meses y faltan como 3 meses más todavía para hacer juicio oral que se ve todos los días en el 4º juzgado en Santiago por 3 jueces. Y están los dos delincuentes ahí, pues. Están los 2 delincuentes sentados en la parrilla. El señor Jaime Orpi y la señora Martí Sassi, 2 ex parlamentarios que están siendo acusados por soborno, cohecho y el Estado los tiene causado por fraude al fisco. Entonces, hay temas que estamos siguiendo en varios frentes, pero básicamente es eso. Estamos en el Parlamento buscando la nulidad de la ley Longueira, la ley 20.157, ya hemos dado 2 pasos importantes, ha sido aprobado en 2 comisiones, falta votar en la sala
para poder determinar ante las votaciones parlamentarias quiénes son los que están a favor por anular la ley y quiénes están a favor de la corrupción. Aquí no hay más, no le demos dobles discursos. No demos doble discurso. ¿Quién está a favor de seguir manteniendo la ley 20.657 en la ley nuclear? Está a favor de la corrupción. Así de simple. Así de simple, compañero. Bueno, gracias a Dios hemos tenido la suerte, primero que nada, de que esta querella fue presentada por 4 abogados jóvenes de Valparaíso, quienes nos apañaron mientras se presentó la querella, mientras empezaron a hacer la investigación en Fiscalía, y ya una vez que pasó a juicio oral, tuvimos también la buena suerte de contar con los servicios del abogado Mauricio Daza y con su equipo staff de jurídico de él, que son de ciudadanos inteligentes. Son los mismos abogados que tienen querellado a SQM, a Banco Penta, a todos. A todos. No. Bueno, como decía, el paralelo estamos siguiendo en 2 frentes. Por las ya conocidas 2 votaciones en las comisiones y en los tribunales de justicia. Y aquí algunas muestras de lo que nosotros hemos realizado durante todo este tiempo para poder lograr y incentivar a nuestra gente y a la ciudadanía para que, en definitiva, podamos tener una anulación. Eso, empieza cada 5 segundos. Bueno, ahora les voy a contar un poco que lo ha costado mucho. A ver, primero que nada quiero decir que este seminario, por ejemplo, fue realizado y está siendo realizado por iniciativa propia, sin apoyo ni financiamiento de nadie, salvo algunos amigos personales que han tenido la voluntad de cooperarme para algunos temas específicos, pero básicamente son autogestión. Aquí el Centro Ideal se puso con las carpetas, la universidad se puso con el espacio, la red se puso con el trámite de publicitar el evento, nosotros ayudamos a convocar a nuestra gente. Por lo tanto, ha sido solamente autogestión. Aquí no hay ni un peso de nadie. Eso como para que quede más o menos claro, porque seguramente como este espacio está siendo televisado vía streaming a todo el país, para que esto quede claro. Aquí no hay injerencia de ninguna empresa, de ninguna industria. Creo que somos una de las pocas federaciones que somos independientes y tenemos todo para decirle en su cara a quien corresponda y a quien sea, decirle lo que le corresponde y no andar con doble discurso. Ahí están algunas de las imágenes. Aquí estamos en Punta Arenas con los dirigentes de Punta Arenas. Ahí estamos bajo el puente en una actividad artística. Ahí está el doble de Salo Reyes. En fin, un montón de cosas. Pero básicamente lo que quería mientras pasan esas imágenes, de decir que nosotros, la lucha ha sido difícil. Como bien ustedes saben, autogestionarse significa recurrir muchas veces hasta los bolsillos de uno y sacarle algunos panes a la casa para poder viajar y para estar donde corresponde, para poder buscar esa iniciativa que estamos. Aquí bien lo saben los dirigentes de los sindicatos de nuestra federación, está la tesorera de la federación. Nosotros no le pedimos ningún peso a ningún sindicato para financiar la federación. Solamente autogestión. También tengo que agradecer a mucha gente, personas naturales que lo han aportado. Ya hemos llevado hasta una escuela solidaria para poder educar a nuestra gente, porque el 62% de nuestra gente ni siquiera cumplió la educación básica completa. Entonces, nos faltaba eso, cómo llegar con educación a nuestra gente. Hoy día teníamos más de 600 capacitaciones ya en nuestro cuerpo con todas las mujeres prácticamente de nuestra organización, de los sindicatos afiliados a esta federación. Contamos con una plantilla que ya luego seguramente vamos a tener la resolución sanitaria para poder operar. También autogestión. ¿Y quiénes son las que van a operar? Justamente las personas que hoy día son parte de esta federación, que están capacitadas para ello. Entonces, ha sido muy difícil porque básicamente cuando dicen que nosotros somos los... A ver,
Yo no tengo pelo en la lengua, si me van a disculpar si hay alguien del oficialismo acá, yo lo siento. Pero aquí fue invitada la Seremi de Economía. Y no está la Seremi de Economía, ni siquiera me respondió que iba a venir. Así de simple. Y ella es la que es la jefa de la que tiene que ver todo el sector pesquero, porque economía, la subsecretaría de Pesca depende del Ministerio de Economía, por lo tanto aquí en la región depende de la Seremi de Economía. ¿Dónde está? No está. Eso es lo que pasa, porque somos la federación que no llegamos a acuerdo con nadie, porque somos independientes. Somos independientes. Y cuando tengo que decir, o tenemos que decir las cosas nosotros como federación, las decimos. Por eso nuestros proyectos no pasan admisibilidad, otros que llegan a hacer hasta podridos, que de repente no tienen ni cómo responder por los proyectos, salen aprobados. Y eso es la dificultad, pues. Pero acá los tienen, pues. Acá los tienen los pescadores, aquí los tienen parados de pie, no los tienen de rodillas. Y no los tienen de rodillas, ¿saben por qué? Porque somos fuertes, hemos sido luchadores toda la vida, porque las luchas y todo lo que hemos ganado aquí, las hemos ganado con la lucha en la calle. Lamentable, muchas veces recurrimos no a la violencia, porque la violencia viene de otro lado. Don Gino, disculpe, pero estamos en el tiempo. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Sí? No, ya está. Ah, ya, está listo. Ah, ya, bueno, termina. Bueno, la última ahí estamos en Constitución, recortando firmas. Porque otra de las cosas que hicimos fue una campaña de recolección de firmas. Recolectamos 300.000 firmas a nivel país. ¿Sabe cuántas firmas recuperamos acá en Valdivia? Solamente en Valdivia, 24.000 firmas. 24.000 firmas de ciudadanos que apoyaron y hasta el día de hoy apoyan nuestras causas como pescadores artesanales. Así que, por escucharme, le agradezco. Ahí estamos, Leo. Muchas gracias y espero que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, muchas gracias por por haberme invitado, especialmente a Gino, que hizo el esfuerzo. Muchas gracias por quienes están presentes y quienes me van a escuchar. Este libro, El saqueo al mar, es en agradecimiento también a la pesca, a los pescadores artesanales, a la Organización de Pescadores Artesanales, que fueron prácticamente la primera fuente de mis investigaciones. Ellos se tomaron el tiempo, aceptaron mis preguntas, mis interrupciones en su vida cotidiana y por lo tanto parte de este libro está dedicado a la pesca artesanal, pero también está dedicado a un país que necesita mejorar su condición alimentaria, que necesita mejorar su condición económica, que necesita cambiar un sistema de desarrollo, un modo de desarrollo que es el extractivista. Después de escuchar a los pescadores, después de escuchar a los empresarios, después de escuchar a los científicos, después de escuchar a muchas personas, muchos no me recibieron, por supuesto, porque al parecer la pesca es algo peligroso, entonces no me recibieron, simplemente me dieron horas, me dieron espacio para que yo hiciera la entrevista y cuando llegué con mi pregunta y mi entrevista no me abrieron las puertas, no estaban, habían salido de viaje, era un día de reuniones, en fin, excusas no faltaron. Estuve en el Congreso también. Pero después de investigar la pesca, me di cuenta que la pesca era el modelo ideal para exponer el extractivismo. El extractivismo es un modo de desarrollo donde se extraen recursos naturales en grandes volúmenes que están destinados a la exportación con bajo o nulo valor agregado. Este modelo de desarrollo instalado por la dictadura, después del golpe de Estado, que nos rige hasta hoy, lo que ha generado es una sociedad enormemente desigual. ¿Por qué? Porque es un modelo que no requiere mayor especialización en el conocimiento. Es un modelo que no requiere investigación, no requiere educación, requiere mano de obra barata.
porque los recursos naturales se extraen de manera barata. La pesca es una parte importantísima para mostrar cómo es el modelo de desarrollo y cómo ese modelo de desarrollo ha sido alimentado. Primero lo forma la dictadura, cuando destruye la industria nacional, baja el dólar, lo que estimula la importación de productos, que finalmente termina con nuestra industria manufacturera. Chile tenía hasta 1973 más de 6 fábricas de vehículos. Tenía Madeco y Mademsa, que hacían del cobre una manufactura para consumo nacional y para exportación. Es cierto que era muy poca la exportación. Tenía fábricas de electrónico y electrodoméstico, de la época por supuesto. Tenía investigación. La Jibia, por ejemplo, fue la estrella de la investigación de los años 60. Salió en todas las revistas de investigación del mundo. ¿Por qué? Porque la Jibia, un científico chileno, Luxoro, empieza a investigarla porque tenía un axón, que es una parte de las células del cerebro, que era muy grande y por lo tanto al ser tan grande permitía investigar cómo funcionaba el axón. Entonces era un país que tenía un proyecto realmente de desarrollo, de inclusión, porque para eso había desarrollado la mejor educación de América Latina. Éramos depositarios de la mejor educación de América Latina. Nuestras universidades no solamente eran reconocidas, sino que venían a estudiar norteamericanos, latinoamericanos, europeos. Teníamos profesores que querían hacer clases en nuestras universidades. Vinieron los mejores cientistas sociales, científicos, en fin, o sea, teníamos hasta 1973 un proyecto de país que se corta. No solamente se corta en eso, sino que se va a cortar en todos los ámbitos. Y a partir de entonces se desarrolla este modelo extractivista, un modelo que concentra la riqueza en pocas manos, que además prohija la corrupción, porque la OCDE, que a todos nos gusta hablar de la OCDE, dice que los países extractivistas son los que mayores niveles de corrupción tienen en el mundo. ¿Por qué? Porque requieren que sus leyes, sus normas, estén amañadas a los intereses de determinados grupos. Y por lo tanto, si no cortamos, si no peleamos contra un sistema y un modelo de desarrollo que nos está condenando a una sociedad, primero que nada, que va perdiendo los recursos de manera acelerada, porque resulta que a medida que aumenta la tecnología, aumenta el proceso de aceleración del despojo de los recursos naturales. El libro está fundamentalmente basado en eso y va mostrando cómo durante toda la transición los gobiernos fueron haciendo con escala esta ley que termina siendo la ley Longueira. O sea, Longueira finalmente es quien pone la guinda de la torta. La gran ley extractivista, la gran ley depredadora, la hace Ricardo Lagos. Ricardo Lagos es el que introduce las cuotas. Ricardo Lagos es el que parcela el mar en macrozona. Ricardo Lagos es el que crea una diferencia, o sea, crea una pesca artesanal que tiene grandes diferencias entre unos y otros, o sea, tiene pescadores artesanales o en calidad de pescadores artesanales quienes tienen capitales que sobrepasan el $1.000.000 y pescadores artesanales que con dificultad le alcanza para vivir un mes. O sea, Ricardo Lagos es el que tiene, es el primero que tiene, subsecretarios que están vinculados directamente al mundo de la pesca. Albarrán, por ejemplo, venía del mundo de la salmonera, se daba cuotas a sí mismo que las vendía luego,
mientras era subsecretario. Lo cambia por Sandoval. Sandoval es quien va a encargarse de debilitar a todo el sistema de defensa que tenían los pescadores artesanales, que era esta gran fuerza a nivel nacional que había hasta entonces sido un muro de contención para el avance de estas reformas neoliberales. O sea, al debilitarlo, lo que permite es que obviamente se aprueben estas medidas, estas leyes neoliberales. Las leyes no son inocuas. O sea, cuando hablamos de leyes, cuando hablamos de políticas públicas, nunca son inocuas. Las políticas públicas y las leyes las hacen personas. Las hacen personas que responden a grupos de interés. Y por lo tanto, una ley siempre va a estar basada de acuerdo a quienes componen fundamentalmente el Parlamento y a quienes responde ese Parlamento, a qué grupos de interés responde ese Parlamento. Entonces, cuando hablamos de la anulación para derogar una ley, estamos hablando de que es una tarea necesaria, urgente, porque la ley Longueira está comprobada que es una ley ilegítima desde sus inicios. No solamente por la corrupción, sino porque el acuerdo que había cuando se aprueba la ley anterior es que se iba, primero que nada, a medir el efecto de esa ley en el mar, antes de hacer una nueva ley. Sin embargo, eso no se hace. Parte de una ilegitimidad, parte violando un acuerdo. Y por lo tanto ya comienza a ser ilegítima. Luego viene todo el proceso de construcción de esa ley, donde están los poderes prácticamente corrigiendo los documentos de la ley. O sea, hay documentos que llegan a determinadas personas de Corpesca o de los de acá del sur, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ACIPE. Les llegan los documentos que todavía no ha leído ni siquiera el ministro. Y eso está en el proceso, ¿verdad? O sea, llegan con notas, le enviamos este documento que todavía no se conoce cómo. Entonces uno dice, bueno, aquí quiénes están funcionando y bajo qué lógica están funcionando. Sabemos que hoy día hay 20 especies en extinción. Hay 20 especies que tienen problemas. Hoy día la pesca, la cantidad de pesca que la gran industria logra es inferior a la pesca que lograba a fines de los años 80 y a comienzos de los 90. Por lo tanto, la lucha por tener mayor cantidad de cuotas es enorme. Y no van a soltar esa teta de manera así tan simple. O sea, esta es una tarea no solamente de la pesca artesanal, es una tarea de todo chileno bien nacido. O sea, todo chileno que quiera de verdad resguardar los recursos naturales. Hoy que se habla del calentamiento global, del fin de los recursos naturales, de la crisis planetaria, la pesca pasa a ser un factor fundamental. Pasa a ser no solamente porque es la protección del mar, sino que porque ahí está también una parte importante de la alimentación, como decía Gino. Los pescados, los peces tienen, y los mariscos, especialmente los peces, tienen las mejores proteínas animales. Y sin embargo, nuestros niños, los más pobres, comen productos saturados de grasa que son hamburguesas, papas fritas y otros productos que realmente lo que hacen es crear una población obesa con problemas de inteligencia, con enfermedades a futuro, y no estamos haciendo una sociedad que realmente tenga un futuro donde poder vivir mejor. La alimentación es parte importante no solamente de la constitución física, sino que también
de los resultados que pueda tener un país en materia de igualdad, de justicia, de crecimiento realmente de un desarrollo armónico del ser humano. Por lo tanto, es algo que tenemos que proteger y por lo cual debemos luchar. ¿Cuánto tiempo queda? Todavía le quedan 7 minutos. Ah, bueno. Bueno, este libro no solamente trata la parte extractivista, sino que también me meto en la parte de la corrupción. ¿Por qué? Porque este sistema extractivista en la pesca no solamente corrompió al Congreso, corrompió a al Estado, al Estado como tal, a los ministerios, al Contralor de la República, que recibía de manera particular y las solicitudes de Corpesca para pescar bajurel en el norte. Corrompió también a la justicia. Tenemos un juicio, una investigación que se hizo previamente, donde al menos hay 10 o 12 miembros del Congreso que están involucrados en recibir recursos de la gran pesca industrial, no solamente ellos, sino que ellos y su familia, esposas, hijos, parientes, sino que además tenemos alcaldes comprometidos también con esta gran industria pesquera. Sin embargo, la justicia solamente llevó al banquillo a Martí Sassi, como dice, y a Orpis. Es cierto, son los que recibieron más plata, pero resulta que la corrupción no se trata de la cuantía, se trata del delito de corromper lo que es la fe pública. Un país que no tiene fe pública, que no confía en sus dirigentes, ¿qué es lo que pasa? Se muere. La democracia se muere. La corrupción mata la democracia. La corrupción mata, porque primero mata la democracia y luego mata aquí a los seres humanos que se oponen a esos grupos de poder. Tenemos casos claros en México, en Centroamérica, en Brasil, en Colombia. América Latina, al día de hoy, su nuevo genocidio está fundamentado justamente en la lucha por los recursos humanos, los recursos naturales. Ahí es donde se basa la gran lucha, ahí es donde está la gran pelea, y la pesca es un eje de esa pelea. Por lo tanto, no podemos quedar al margen, porque es una decisión de país de terminar con la corrupción. Sin embargo, la justicia, ¿qué es lo que ha hecho? Ha dicho, bueno, aquí hay dos corruptos que recibieron mucha plata y están los correos, pero también hay correos de Van Rieselberghe, también recibió notitas, también recibió recursos, y sin embargo no ha sido tocada. Entonces, esta corrupción a nivel de la justicia, porque también es corrupción, cuando la justicia no actúa y actúa solamente llevada por una cosa de cámaras, donde dice, bueno, vamos a matar al mal mayor, pero vamos a dejar estos pequeños corruptos que sigan funcionando, lo que está haciendo también es corromper su función, que es la justicia, es aplicar justicia igual para todos. Por lo tanto, la pesca no solamente corrompió, el gran poder de la pesca no solamente corrompió a los diputados, a los senadores, a los trabajadores de las instituciones de la Cámara y el Senado, que dejaban pasar a personas que no debían pasar a las comisiones. Corrompió al Estado, a los ministros, a los subsecretarios, a los contralores, a las secretarias. Corrompió la justicia. Por lo tanto, es un problema político de la mayor gravedad. Y eso debería ser suficiente para que esa ley fuese derogada.
para que esa ley fuese derogada y se plebiscitara una nueva ley, una ley que de verdad resguardara nuestros recursos naturales, resguardara los derechos humanos de 80.000 familias que viven de la pesca, porque la pesca es su trabajo y el derecho al trabajo es un derecho humano. Cuando no hay derecho al trabajo, se está vulnerando un derecho humano. Cuando un pescador muere en circunstancias muy raras, se está vulnerando el derecho humano. Y hoy día estamos en una situación bastante compleja. Si no logramos realmente unirnos, porque no es problema solamente de los pescadores artesanales, es problema de los estudiantes, de los profesionales, de toda la sociedad, defender nuestra soberanía alimentaria, defender nuestros recursos naturales, defender nuestro derecho a una vida digna de todos y terminar con un sistema tremendo de injusticia que genera este modelo de desarrollo, donde la riqueza para algunos es para hoy y la pobreza de mañana, cuando no tengamos recursos, es para todos. Esos que hoy día se hacen la riqueza no tienen problema porque las mandan a las Islas Caimán en su riqueza. No se hacen ningún problema, ellos destruyen, expolian, matan, permiten, obligan a poblaciones a migrar, no les importa. Y eso lo vemos hoy día a nivel global. Lo vemos como hoy día poblaciones en diferentes lugares deben migrar porque no tienen recursos alimentarios, porque no tienen agua, porque no tienen posibilidad de seguir viviendo. Disculpe, y eso es lo que... Disculpe, pero estamos en el tiempo. Y eso es lo que ninguno queremos para nuestro país. Muchas gracias y espero que lean el libro porque es un poco entretenido también. Ahora voy a pasar a recoger las hojas con las preguntas que están haciendo porque las van a responder los expositores. No sé si usted quiere empezar, sino que tiene una pregunta. Gracias. Sí, primero que nada quiero agradecer y voy a mencionar que acaba de llegar el honorable diputado don Patricio Rosa, el único parlamentario de la región que está presente, porque siempre le han interesado los problemas de los pescadores artesanales y siempre ha estado con nosotros en el Congreso apoyándolo en las comisiones de pesca. Sí. Bueno, usted sabe que lo acompañaba en la comisión pesca cuando le faltó un voto, ahí se hizo presente para reemplazar al diputado Toá, que con eso los caíamos. Bueno, pero en fin. Bueno, yo voy a responder una pregunta y quiero hacer un poco global porque está súper bien hecha la pregunta en realidad. Dice, Parallino, ¿cuál es el apoyo concreto que esperas que podrías recibir de las organizaciones de la sociedad para generar fuerza? Bueno, mira, yo creo que más que decir, no, bueno, los pescadores, vamos, los apoyamos, no, yo creo que eso está de más. Yo creo que acá hay un tema que debemos defenderlo nosotros mismos. Yo les voy a dar un mensaje que me hubiera gustado que hubiera llegado René Alinco, diputado de Aysén, que me dijo que iba a venir, pero algo tiene que haberle pasado anoche, pero que hoy se comprometió acá. ¿Por qué? Porque básicamente yo les voy a contar que hoy día nadie se ha preocupado de nada. Hoy día, en nuestras escuelas, la Junta Nacional de Asilo Escolar y Beca le está entregando de alimentación pescados a nuestros hijos. ¿Y usted sabe cuáles son los pescados que le está entregando la Junta Nacional de Asilo Escolar y Beca a nuestros hijos? Tilapia, el pangacio. Y esos peces no son chilenos. Esos peces vienen de los países, de los mares y océanos más contaminados del mundo. Eso le están entregando de alimentación a nuestros hijos. Lo están enfermando de cáncer a nuestros hijos y nosotros no hemos estado diciendo nada. Ese diputado que le mencioné, estamos pidiendo información a quién son los que importan, quién son los que venden y a dónde los proveen y qué están haciendo con esos recursos. Porque la verdad las cosas que no hay, el Instituto de Salud Pública no ha hecho ningún informe médico toxicológico de esa especie.
Y nosotros le estamos permitiendo que esos recursos les sean entregados a nuestros hijos. Estamos permitiendo que asesinen a nuestros hijos. Eso como cuestión para que ustedes, si ustedes quieren apoyarnos, apóyennos. Apoyen porque tenemos que anular esta ley loquera, pero con base, con fundamento. Si tirar piedra y agarrarse a patada con los pagos, no cuesta nada. Para eso lo hacemos nosotros, no se preocupen. Pero acá tenemos que lograr objetivos claros y precisos. Tenemos que anular la ley, cosa que nuestros hijos puedan comer los pescados que los expositores han dicho, los ricos en ácidos grasos, los omegas 3, los omegas 6, que son los que fomentan la inteligencia al feto cuando está en el vientre materno. Por eso la Niurka decía que las madres malnutridas malnutren a su hijo, a su vientre, en su vientre malnutren a sus bebés que están dentro del vientre materno. De eso tenemos que lograr. No tenemos que preocuparnos más de las cuotas. Tenemos que lograr cómo alimentamos de mejor manera a nuestra población para crecer a los mismos niveles que crece el país como Perú, que los tratamos de cualquier cosa, y así como crece Japón, que en 50 años logró ser una de las grandes potencias del mundo. Creo que podemos hacerlo. Tenemos los recursos y tenemos la gente para lograrlo. Eso. Gracias. Mi respuesta. Gracias. No sé si la señora Niurka quiere... Me preguntan sobre la calidad de las preparaciones de los productos del mar. Dice, bueno, si nutre lo mismo el pescado frito, a la plancha, a la olla o al horno. Bueno, de partida el pescado frito, el problema que tiene es el aceite en el que lo freímos. No solo el pescado en sí, sino que el aceite en el que lo freímos, porque estamos trabajando con aceites que tienen bajo contenido de aceite de grasas poliinsaturadas, tienen mayor contenido de grasa saturada, que al sobrecalentarse se transforma y se convierte en un producto nocivo. O sea, literalmente tóxico. Entonces, también eso es importante, no solo lo que le pueda pasar a la proteína del pescado, sino que al componente con el que lo estamos trabajando. Ahora, yo aquí quiero agregar, esta pregunta me sirve un poco para saltarme a otra cosa, que es no solo la preparación, o sea, ¿qué mejor al horno? Sí, a la plancha, al horno, sin aceites. Pero de aquí me quiero agarrar con qué pescado estamos preparando. Lo que dice, ¿qué es lo que le estamos dando a nuestros niños en la JUNAEP? Tilapia. ¿Y con qué nos lucimos cuando recibimos una visita en la casa? Me van a perdonar muchos de ustedes que nos lucimos preparando salmón. Y yo lo hice mucho tiempo, ¿para qué vamos a andar con cuentos? Pero, claro, sobre todo en Santiago, ¿no? Una visita, un salmón. Señores, si les doy un salmón hoy en día, o sea, les doy un producto de cultivo, por eso me lanzo no solo cómo lo preparo, sino que de dónde viene. Si yo le estoy dando un producto de cultivo, es un producto que está siendo alimentado con harina de pescado. Ah, bien, proteína marina, por lo menos. Pero resulta que esa harina de pescado no tiene omegas. El salmón estaba en la lista de los productos con alto contenido de omega 3. Hoy en día no lo tiene, hoy en día es deficiente en omega 3. Además, lo que están dando es proteína de soya, por tanto, el pescado, el salmón, hoy en día es un producto vegetariano. Entonces, ojo con eso, no solo cómo lo preparó, sino que cuál es el origen. A mí me da mucha pena porque harto que me gustaba el salmón, pero eso quería dejar claro, que estamos, y es parte de toda la cadena. Es como sobreexplotamos unos recursos y modificamos otros que ya no los sacamos de su origen. Eso, gracias. Muchas gracias. Señora Nancy, ¿si quiere responder usted? ¿Es una sola pregunta? Sí. Sí. Ya. Dice, en su libro dice que nuestro mar está en manos de 7 familias. ¿Cuáles son esas 7 familias? Bueno, a mí no me gusta contestar solamente eso, sino que quiero decir que la ley de lagos dejó a 9 familias dueñas del mar, ¿ya? Esas 9 familias, al darse cuenta que disminuía la pesca, se fusionaron algunas y, en fin, y terminaron en 7 grupos, más que familias, porque son más familias. Entre ellos están los Stengel, los Cifuentes, los lo Izquierdo, los Angelini, los Santa Cruz, los del Río.
los Izquierdo Menéndez y los Izquierdo Lecaro. Ahora, gran parte de ellos, voy a decir aquí, son, por ejemplo, la familia del Río es demócrata cristiana, fundadora de la democracia cristiana, por lo tanto ha tenido mucho apoyo de este sector. Angelini, demócrata cristiano, puso plata para el no, ha sido favorecido por diversos gobiernos, Alessandri, Frei Montalva, Allende le está expropiando de Perva, digamos, ahí se produce una guerra, luego la dictadura, en fin, ahí hay unas relaciones políticas. Todos estos grupos tienen relaciones políticas. Los izquierdos estuvieron involucrados en el asesinato al general Schneider y sus antepasados estuvieron involucrados en el exterminio de los indígenas Selman, es una familia bastante extraña. En todo caso, lo que yo quiero decir que más que familias son grupos, y estos grupos además van haciendo cada cierto tiempo joint venture, o sea, alianzas para negocio, para dominar ciertas áreas del sur, principalmente los del norte con los del sur hacen joint venture, y por lo tanto estos mismos grupos van juntándose para seguir expoliando en forma más profunda el mar. Además son dueños de salmonera, o sea, todos estos grupos que pescan de la gran pesca industrial son los dueños de la salmonera que han destruido toda la zona desde aquí hacia el sur con esta sobreexplotación de un producto que realmente podría haber sido un producto bastante interesante, su crianza, pero como en este país las normas y las fiscalizaciones son laxas, se permite que en esas mallas haya tantos salmones que en otros países no se permite porque las normas impiden, puesto que estos animalitos, al igual que nosotros, sufren de estrés, están siendo alimentados todo el día. Además de eso, de estar alimentados todo el día, la cantidad de salmones por centímetro cuadrado es enorme, y estos estrés le produce una baja de las defensas, que lo que se hace, se le da doble dosis de antibiótico y fungicida. O sea, lo que se suma a que no comen omega 3, lo que tienen es el doble dosis de antibióticos, y que cada vez que comemos salmón, estamos comiendo también una dosis de antibiótico. ¿Ya? Entonces, no son, lo que yo quiero dejar claro es que no son 7 familias, son 7 grupos. Muchas gracias. Me pidieron una excepción, van a hacer una pregunta, si quiere usted pararse o hacerla desde ahí. ¿Aquí? Venga. ¿Tenés problema de personalidad? Hola. Le decía acá, señorita, que en realidad una pregunta escrita son muchas cosas las que se omiten de lo que uno piensa y quiere expresar. Por eso le pedí autorización a ella para que poder hablar y no hacerla escrita. Y voy a ser bien breve. Hay bastantes personas jóvenes acá, y las personas jóvenes son las que van a dar la nueva legalidad o legislación a este país. Son ellos las llamadas ahora, en este momento y de aquí en adelante, a terminar con los abusos que se han estado aquí mencionando los distintos personas que están expuestos, la pesca, medio ambiente, llegué un poco tarde, y otras cosas. Chile, amigos, Chile, amigos, es un container sellado. Eso somos nosotros. Nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales. Es un container cerrado herméticamente. ¿Quieren preguntar? Y voy a ser corto. Ese container hermético es nuestra Constitución. Todos los problemas que se nos dan están legalizados por la Constitución política del Estado chileno,
Y el Estado chileno es el único, muchos acá deben saber, que Latinoamérica tiene una constitución hecha en dictadura. Y el cerebro de esa constitución es Jaime Guzmán. Un cerebro ha podido tenernos esclavizados dentro de ese contenedor hermético por toda esta cantidad de años. No me quiero demorar mucho por no molestar. Fui partícipe y dirigente de la campaña del no, presidente de una concertación acá, y le expreso a ustedes, fuimos engañados. No se cumplió ni se ha cumplido los objetivos por los cuales luchamos, por los cuales hay muchos muertos, muchos detenidos desaparecidos. Fue un engaño, nos engañaron y nos siguen engañando, haciendo partícipe de una lucha en contra de leyes que nunca se van a terminar mientras este container no se abra. Eso, muchas gracias. Vamos a pasar a la última pregunta, la señora Nancy, y después los invitamos a... Hay otra, ¿no? La pregunta es, ¿cómo vio la diversidad en la pesca artesanal? No todos apoyan la anulación, usted ve que los artesanales son los buenos y los industriales son los malos. ¿O es el sistema de desarrollo y la ambición humana el problema? A ver, yo creo que la ambición humana siempre está dentro de la sociedad, o sea, es imposible evitarla. ¿Cómo se regulan esas ambiciones? Las ambiciones se regulan por leyes, porque yo puedo querer ser dueña de todo esto, pero si hay una ley que dice y me da unas pautas de hasta dónde yo puedo llegar, ¿ya? Eso es distinto. O sea, por lo tanto, toda sociedad debe tener sus regulaciones, sus leyes, sus normas, sus fiscalizaciones. Porque la fiscalización, una norma sin fiscalización es como que no existiese. Yo no estoy diciendo que todos los pescadores artesanales sean ángeles. Entrevisté a pescadores artesanales en el Congreso cuando fue la ley de Jibia y cuando se está discutiendo la otra ley que era sobre la pesca artesanal de esos barcos que sobrepasan el $1.000.000, que también son pescadores artesanales de acuerdo a la ley, que estaban contra la pesca artesanal de la jibia por potera. O sea, aquí lo que se creó, y a pesar de que las sociedades niegan, porque hoy día el marxismo es una cosa pérfida, aquí se exacerbó con la ley una lucha de clases dentro de los pescadores artesanales. Se les dio a unos una categoría y a otros otra categoría. Y por lo tanto, esta lucha de clases es bastante marcada. Sobre todo cuando se discutió el caso de la jibia, porque estos pescadores artesanales que trabajan en naves de mayor calado, lo que sacaron como razón para que no se pescara con potera era que iba contra los derechos de los trabajadores este doble esfuerzo de sacar un animalito que es bastante grande a pulso. Algo que en otros países no se hace a pulso, se hace pesca con potera, pero le instalan un winche que va subiendo el bicho y por lo tanto el pescador no tiene por qué exponer su columna, sus huesos, sus músculos, ni nada. O sea, aquí lo que hay siempre detrás es un intento de romper las organizaciones. Una organización débil es una organización fácilmente manipulable. Y por lo tanto, yo no hablo de bondad ni de maldad porque no es mi función, no soy cura, ni monja, ni nada que tenga que ver con eso. Hablo simplemente de las luchas que hacen unos sectores y otros sectores. Y yo veo que los pescadores artesanales que han estado en esta lucha por defender lo que nos corresponde defender a todos, porque nuestra soberanía alimentaria ha sido ejemplar, y los he visto.
Y yo creo que por eso debemos apoyar no solamente sus luchas, porque es nuestra lucha, sino que además estar atentos a que esta ley que hoy día se está intentando eliminar, derogar, anular, como sea, se logre hacer, porque es una ley ilegítima. Ha roto todos los principios de lo que debe ser una ley hecha en democracia. Eso. Pasamos a la última pregunta. Bueno, es una pregunta súper amplia y bastante compleja, que dice, mira, ¿cómo defendernos de las transnacionales en un mundo globalizado con la pesca como recurso patrimonio de la humanidad? Qué difícil, ¿no? ¿Cómo defenderse de las transnacionales? La verdad es que ya es una pregunta, lo conversamos con Gino recién y apunta a un cambio de modelo político y también de un modelo extractivista del mar y dejar de ver el mar como un recurso, sino más bien un patrimonio, por ahí está bien, un patrimonio de la humanidad. Y en ese sentido, un cambio del modelo extractivista tiene, a mi parecer, una particularidad bien importante, que tiene que ver con dejar de sacar los peces más ricos en omegas y en ácidos grasos para alimentar cerdos, para alimentar aves, para alimentar a nuestras mascotas. Los peces tienen que ser para alimentación humana. Y ahí tenemos una tremenda deficiencia en que lo hablaron delante los expositores, o sea, los niños de la Junaed están comiendo pangasio, que vienen desde los lugares más contaminados del planeta, están comiendo tilapia, que vienen desde los lugares más contaminados del planeta y probablemente importados por transnacionales, pero resulta que nuestros connacionales estamos sacando peces para alimentar animales, otros animales distintos al humano, digamos, para dejarlo bien claro. Entonces, creo que como sociedad podríamos hacernos cargo, y hay peces, en particular especies que son claves, como la sardina, la anchoveta, que son claves dentro de la red trófica, porque son el alimento de la mayoría de las especies, por lo menos en esta zona, y resulta que el 100% de la extracción de sardina y anchoveta en el país se va a reducción, no se va al consumo humano. Y creo que la transformación podría partir por ahí. ¿Cómo lo exigimos? ¿Cómo lo cambiamos? Ahí la verdad es que no lo tengo muy claro. Creo que con Gino eso lo venimos discutiendo hace tal vez 12, 15 años y todavía no hemos podido sacar ni siquiera un 10% de la sardina que se captura en esta región para poder llevarla a consumo humano, porque la política simplemente no te lo permite. Y si es más, y con esto termino, me acordé, Gino, de un intento para que la captura, la pesca incidental de la sardina y la anchoveta, ¿te acuerdas cuando eras dirigente de Acerval? Donde firmaron todos los dirigentes de la zona costera, de las comunidades indígenas y sindicatos de pescadores, además de la Federación o de la Asociación Gremial de Cerqueros, para que las especies que estaban siendo capturadas como pesca incidental de la sardina y la anchoveta, ya sea corvina, sierra, reineta, entre otros, pudieran ser entregados directamente, como los pescadores cerqueros no podían desembarcarlo porque es un delito y le genera un costo, una multa, así se resuelve. Se firmó entre toda la zona costera de Valdivia, todas las organizaciones, y se le mandó a la Subsecretaría de Pesca de que las capturas, pesca incidental, estas especies que no se podían desembarcar por parte de los cerqueros porque no tienen la cuota para eso, pudieran ser entregadas de forma directa a los sindicatos y a las organizaciones sociales de la costa. ¿Cuál fue la respuesta de la subpesca? Eso no se puede por ley. Punto. Punto. ¿Y qué decimos nosotros, habitantes de los territorios, con eso? Entonces ahí creo que por ahí va el cambio. Empezar a preocuparnos de eso, que la pesca llegue a nosotros, a nuestras mesas, y no al pellet para alimentar a otros animales distintos a nosotros. Eso. Ya, chicos, yo le voy a pedir primero que nada agradecerle, porque sé que algunos compañeros sindicalistas de sus organizaciones, porque tenemos presente a una representante de la CUT, de la ANEF,
están los sindicatos de Unimar, presentes las dirigentes, compañeros dirigentes de varias regiones del país de la pesca artesanal, sindicatos socios de la Federación de Pescadores, en fin, un montón de gente. Pero ahora lo único que le quiero pedir es que esto no está en el programa. Yo les voy a pedir si los dan un par de minutos a la vuelta del café. Le quiero, y me van a perdonar los expositores que en porque hay un dirigente de la pesca artesanal aquí presente, que de verdad las cosas que hay un tema súper importante que viene a denunciar. Y eso cuenta con todo el apoyo del resto de la pesca artesanal de menor escala. Acá hoy día la Subsecretaría de Pesca ha autorizado a pescar, a contar de hoy día, la cuota que queda de anchoveta, sardina anchoveta en la región. Y hoy día el 80% de la biomasa de esos recursos está con huevos, está en grado 5, las hembras están pariendo hoy día. Y están autorizando que se pesquen la cuota que queda. Eso quiere decir que para la próxima temporada no vamos a tener recursos disponibles en el mar. Y ya hay iniciativas que eventualmente el próximo año se aumentarán un 20%. ¿Para qué? Para que quede el descalabro. Así que si ustedes me permiten, con mucho respeto, les pido si me pueden dar un par de minutos porque va a ser mi compañero dirigente de la pesca artesanal de las embarcaciones que hacen ese recurso, sardina anchoveta, pueda entregar sus palabras. Si me permite. ¿Eso? Gracias. Los invitamos entonces a un café y estaríamos regresando a las 11:50, ¿sí? Para continuar con las palabras de este dirigente y también con la mesa.